Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto episodio donde seguimos en nuestra travesía del duelo emocional, claro. Porque si en el episodio anterior empezamos a desengancharte de la idea de que tu ex era tu oxígeno, hoy vamos a desmontar la fantasía Disney que tienes en la cabeza. Mi ex era un unicornio mágico, único, brillante, una criatura celestial. Vamos a meternos en la cueva oscura donde habita ese pensamiento tóxico de nunca encontraré a alguien como mi ex, era único, irrepetible, mágico, era un unicornio. Así que si tú también estás ahí, en modo no puedo superarle porque era el amor de mi vida, hoy vamos a darle un baño de realidad, de coaching reflexivo, de sentido del humor y una linterna para que veas que ese unicornio igual solo era un caballo con purpurina. Sí. Vamos a empezar un poquito por el principio, esa voz en tu cabeza que te susurra cada noche que has perdido el amor de tu vida, esa que ignora convenientemente las veces que te dejaban visto, las veces que te hizo sentir menos o las discusiones por la temperatura del aire acondicionado. ¿Sabes lo que pasa cuando idealizamos a alguien? Que en nuestra memoria se pone una gafa de sol con filtro de Instagram, todo se ve bonito, hasta lo que antes te sacaba de quicio. Todo se convierte en puro cuento de hadas. Sí, pero que si fuese un cuento habría sido el de los hermanos Grimm, el de los oscuros. A lo mejor tu ex no era un unicornio y era más bien como un flamenco borracho en una feria. Llamativo, ruidoso, pero que al segundo rebujito ya no se sostenía. Era un ser humano con cosas buenas, por supuesto, pero también con cositas que tú ya sabías que no te hacían bien. A ver, unas preguntas socráticas para empezar. Reflexiona un poquito. ¿Qué cualidades estás idealizando ahora mismo de tu ex? ¿Te sentías tú misma con esa persona? ¿Qué necesidades emocionales tuyas no estaban siendo cubiertas en esa relación? El duelo distorsiona. Lo que antes te dolía ahora parece entrañable, pero ese unicornio también mordía. Así que tenemos ya lo básico, la idealización. Esa tendencia a recordar solo lo bueno, las risas, las cenas, los memes compartidos. Eso se llama disonancia cognitiva. Así que disonancia cognitiva. A ver, vamos a explicar un poquito más. Antes te hablaba de esas gafas con filtro de Instagram. Hay ex que después de la ruptura se vuelven unos santos, pero no por milagro, sino porque tú los canonizas. Lo que antes era falta de compromiso, pues ahora lo ves como libertad emocional. Lo que antes era egoísmo, pues ahora lo justificas como es que tenía muchas cosas en la cabeza. Vamos, que ni Freud se explica esa capacidad tuya de reescribir la historia. ¿Que te hacía ghosting? Tú lo llamabas introspección. Entonces, la idealización es como un mecanismo de defensa. Y sin el cómo también. La idealización es un mecanismo de defensa, que yo también lo llamo el rellena huecos. ¿Rellena huecos? Sí, porque como te he comentado antes, el cerebro, al no poder aceptar que esa persona a la que tú diste tanto, pues no era lo que tú necesitabas, entonces, ¿qué hace tu querida mente? Pues rellena los huecos con fantasía, la invención de un personaje con unas cualidades que en realidad no estaban. Y tú que estás blandita te lo crees. Pero el problema no es que te lo creas, es que te lo repites tanto que al final te lo tatúas en el alma. Hazte esta preguntita como si te la hiciera tu vecina del pueblo mientras pelabas. A ver, ¿qué parte de esa persona estás idealizando de verdad? ¿Te sentías libre con esa persona o estabas más controlada que un cirujano con hipo? ¿Qué cosas no te daba que tú hacías como que no pasaban? Y no te hagas la loca, que tú sabías que eso no iba bien, que tu ex era más turbio que el café de las máquinas. Y aquí entra el coaching, porque detrás del no puedo olvidarte, del no voy a encontrar a nadie igual, o el famosísimo, es que nadie me va a querer como él, como ella, como ella, hay creencias limitantes. Y las creencias no son verdades, son interpretaciones. Herramienta de coaching, el espejo invertido. Mira, te propongo un ejercicio muy simple, pero poderoso como la bofetada de una abuela. Mira, haz 2 listas. Las cosas que me hacían sentir mal en la relación, lo que creo que me aportaba, y al lado escribe eso lo necesito o lo idealizo, como si te hablases con otra voz. Por ejemplo, era muy apasionado, pues bueno, al lado puedes escribir, o simplemente imprevisible y celoso. Era el único que me entendía, al lado. También era el que me ignoraba cada vez que hablaba de lo que sentía. Me decía que era única.
al lado, pero después se ponía a mirar fotos de chicas en Instagram a escondidas. Ahora que ya hemos quitado la purpurina, ves lo que hay debajo. Exacto, un ser humano más, con defectos, con cosas que no eran para ti. Pero a veces se puede dar el caso de que tu ex era especial, ¿no? Repito la frase anterior, un ser humano más, con defectos, con cosas que no eran para ti. Piensa en ese momento en el que lo dejaste porque no te quería lo suficiente. Pues ya tienes en él un defecto más que suficiente, defecto que hace que no sea para ti. Es que era súper atento, romántico, noble, pero tuvimos que dejarlo porque se tuvo que ir fuera por cuestiones laborales. Pues igual, ya tienes ahí un defecto, llámalo defecto o lo que quieras, pero alguna cosa que no es para ti, punto. Y aquí es donde te devuelvo el poder. No se trata de odiar a tu ex, sino de soltar la idea de que esa persona era lo mejor que te iba a pasar. Porque lo mejor, precisamente, eres tú reconstruyéndote ahora. A veces el crecimiento viene disfrazado de pérdida. Y tú estás ahora mismo en una etapa crucial, que es la del famoso despertar. Seamos sinceros. Tú lo que tienes es una especie de síndrome de abstinencia emocional, como si tuviera el mono que de alguien que te dio amor, pero también te dio ansiedad, insomnio y 2 hernias emocionales. Una nueva perspectiva. A ver, tu ex no era un unicornio, era un maestro disfrazado. Y a veces los maestros llegan para enseñarte cómo quererte mejor a ti. Hoy te propongo entonces un cambio de enfoque. ¿Qué pasa si dejas de preguntarte por qué me dejó o por qué no funcionó y empiezas a preguntarte qué cosas hacías tú para adaptarte a esa relación? ¿Qué límites pasabas por alto? ¿Dónde te perdías a ti para no perderle a él o ella? ¿O qué parte de mi autoestima se enganchó a esa persona?